Vamos a comenzar este tema que es transportes, que es un tema muy bonito, muy interesante. Vamos a dividir en dos, ¿ya? Transportes de moléculas de bajo peso molecular. Y de alto peso molecular. ¿Ya? Entonces vamos a ver, como primera instancia, el transporte de moléculas a través de la membrana celular, pero transportes de moléculas de bajo peso molecular. Eso quiere decir que son pequeñas. Y las que son de alto peso molecular son más grandes, ¿sí? Ya vamos a hablar de una bacteria entera, por ejemplo. Ahí hablamos en alto peso molecular. Pero si hablamos nosotros aquí de átomos, por ejemplo, sodio, potasio, cloro, el ingreso y salida a través de la membrana celular, esas son de bajo peso molecular. ¿Me he explicado hasta ahí? De bajo peso molecular, pequeñas. De alto peso molecular, grandes. ¿Sí? En otras palabras más sencillas. De bajo peso molecular, nosotros tenemos dos tipos de transportes. ¿Ya? Entonces vamos a anotar transporte pasivo y transporte activo. ¿Ya? Y se llamará transporte pasivo porque no utiliza energía. Y se llama transporte activo porque sí utiliza energía. Entonces vamos a ver esas dos diferencias para las moléculas de bajo peso molecular: transporte pasivo y transporte activo. ¿Por qué es pasivo? Porque no utiliza energía. Y transporte activo porque sí utiliza energía. Muy bien. Aquí vamos a hacer igual otra clasificación en relación de alto peso molecular. Pero primero nos vamos a concentrar en esto, ¿sí? Cuando hablemos de transportes vamos a ver que unos necesitan energía y otros no. Vamos a empezar por transporte pasivo. ¿El transporte pasivo utiliza energía? No. Les voy a dar tarea. ¿El transporte pasivo utiliza energía, sí o no? No. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a anotar? No utiliza energía. De esto vamos a hablar de dos. Algunos libros hablan de tres, pero como en el libro para la Facultad de Medicina no solamente menciona dos, entonces solamente vamos a hablar de esos dos. ¿Cuál es? Difusión simple y difusión facilitada. Fíjense aquí. Vamos a dibujar un fantasmita. ¿Sí? Todos atiendan. Voy a dibujar aquí un fantasmita. No sé, algo así. No me sale. ¿Parece un fantasmita? Bien, aquí en difusión simple vamos a hablar de los fantasmitas. ¿Qué es esto? Lípidos. Muy bien, lípidos. Si todos están uniditos, ¿qué es todo esto? Muy bien, membrana celular. Esta parte representará entonces la membrana celular, que es una membrana y capa lipídica. Y aquí está el fantasmita, fíjense. Un fantasmita, si te viene siguiendo y te dices, no, me va a agarrar, y te entras por la puerta, lo cierras la puerta, el fantasmita se queda afuera. No. ¿Qué hace? Atraviesa, ¿no? Ingresa, atraviesa la pared y te dice, aparece dentro del cuarto. Entonces aquí vamos a ver lo mismo. Este tipo de difusión no utiliza, o sea, no va a utilizar ninguna compuerta. Atraviesa
libremente, como si fuera un fantasmita, la pared de la célula, entre comillas, que es la membrana celular, ¿ya? A través de la membrana celular, como si fuera un fantasmita. ¿Qué tipo de moléculas utiliza este tipo de transporte? Por ejemplo, los que son gas. Ejemplo, oxígeno y CO2. También el nitrógeno. Y ahora, esto es bien importante en nuestro organismo. ¿Por qué? Cuando el oxígeno atraviesa esto, ¿gasta energía? ¿Gasta o no gasta? ¿Por qué? Porque es difusión simple. Y en difusión simple pertenece a transporte pasivo. Y transporte pasivo no utiliza energía. Por lo tanto, aquí no se está gastando energía. Esto ocurre en el alveolo pulmonar. Ingresa por las fosas nasales, atraviesa todo lo que es la vía aérea superior, llega a la tráquea, de la tráquea a los bronquiolos, y la última parte de los bronquiolos corresponde a los bronquiolos terminales, y llegamos a los alveolos. Fíjense, a nivel de los alveolos, todos estos son los alveolos, y si lo agrandamos, si agrandamos esta partecita, la podemos ver aquí. Ya les he hablado del taxi, de la hemoglobina, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Llegaba el taxi, dejaba a quién, al oxígeno, y luego el taxi se quedaba libre y recogía a quién. A ver, vamos a ver de nuevo. Llega el taxi de todo el cuerpo, ¿con quién? ¿Con quién? Con el dióxido de carbono. Imaginemos que estos que son azules. Aquí hay un taxicito. Este taxicito, ¿qué cosa está llevando? CO2. Por eso estos glóbulos rojos, fíjense, están medio azules, ¿no? El dióxido de carbono sale al torrente sanguíneo. Sale, fíjense, dióxido de carbono. El dióxido de carbono ingresará al alveolo. Y cuando ingresa por aquí, ¿qué entra? Oxígeno. El taxi queda libre. Avanza, se está yendo el taxi y el oxígeno que ha ingresado por aquí. El oxígeno, aquí está el CO2 y aquí está el oxígeno. El oxígeno hace parar el taxi y le dice, ¿están libres? Sí, suban más, le dice. Y se sube al taxi y se lo lleva. Entonces, este glóbulo rojo, ese taxi ya está llevando oxígeno. Entonces, este taxi ha dejado al CO2 para que se pueda ir en la expiración. Y si yo hago la inhalación, ingresa el oxígeno, llega hasta aquí, atraviesa la membrana celular de todititos aquí de los endotelios, de todo. Atraviesa como si fuera fantasmita, se sube al taxi y se va. Nosotros tenemos una frecuencia respiratoria de aproximadamente, como término medio, 14 a 16 por minuto. ¿Sí? Hacemos esa respiración. Entonces aquí este intercambio se da muchas veces por día, y ustedes pueden hacer factores de conversión. Este proceso, que lo hacemos todo el día, imagínense, quedaríamos súper cansados. Si aquí se gastara energía por ese intercambio de gases, terminaríamos agotados. Entonces Diosito ha sido bien inteligente y ha dicho, no, esto van a hacer todo el día, mejor. Diosito dijo, no, mejor que sea una difusión simple sin gasto de energía. Porque ellos van a necesitar energías para otras cosas. Entonces, y Diosito inventó esta difusión facilitada, que es genial, porque no está utilizando energía. Estábamos hablando del O2 y CO2. En el examen podrían preguntar, podrían decir, ¿cuál de los siguientes tipos de transporte mejor así, ¿cuál de los siguientes transportes se da a nivel del alveolo pulmonar? Difusión simple, ¿no? O podrían preguntar, el intercambio gaseoso
el intercambio gaseoso a nivel del alveolo pulmonar, ¿qué tipo de transporte utiliza? Difusión simple. Muy bien. Fuerte. ¿Cuál es? ¿Sí? El metanol, el etanol. Sí. Este es el etanol, el alcohol etílico. Muy bien. También este tipo de transporte utiliza el glicerol. Este tipo de transporte también utiliza las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? Liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Las ADEC. Digan ADEC. Más fuerte. ADEC. Sí, como que quisieran aprobar. ADEC. Muy bien, entonces vamos a leer. ¿Ya? Ustedes van a decir O2, CO2, alcohol, glicerol y vitaminas liposolubles. ¿Ya? ¿Quiénes utilizan difusión simple? 2, 3. O2, CO2, alcohol, glicerol, vitaminas liposolubles, AD. Estas utilizan este tipo de transporte por difusión simple. No se utiliza energía, no hay gasto de energía. ¿Me he explicado? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Duda? Y estas son liposolubles. Las colitas de los lípidos, ¿qué tienen? Ácidos grasos. Muy bien, excelente. Tienen ácidos grasos. Y estos ácidos grasos pues le dan una capita de grasa y es por eso que muchas moléculas no pueden atravesar, porque tiene una capa de grasa. Pero las vitaminas, como son liposolubles, tienen, entre comillas, la textura de los lípidos, pueden atravesar fácilmente. Por eso son liposolubles, que son solubles en grasa. Muy bien, eso es difusión simple. Difusión facilitada. En contraposición a esta, que como los fantasmitas atraviesa simplemente, aquí en difusión simple no. Aquí en difusión simple necesitan una puerta para atravesar, porque son moléculas que tienen carga eléctrica. Y como tienen carga eléctrica, necesitan una compuerta. Fíjense, aquí está la compuerta. ¿Cómo se llama esto? Esta es la membrana celular. Pero lo que estoy dibujando, ¿qué es? ¿Qué tipo de proteína? ¿Cómo se llama esta proteína? ¿Qué? ¿Proteínas? Muy bien, proteína transmembrana, porque atraviesa la membrana celular. ¿Cómo también se llaman estas proteínas? Proteínas canales, porque a través de ella atraviesan. ¿Quiénes utilizan difusión facilitada? Las siguientes, por ejemplo, potasio, sodio, cloro. Si nosotros vemos muy bien, carga eléctrica. Las que utilizan difusión simple tienen carga eléctrica. Por eso estos elementos químicos no pueden utilizar este tipo de transporte, porque como tiene una capa de grasa, la electricidad repele, entonces no puede ingresar. Por aquí sí, el potasio puede ingresar, el sodio puede ingresar. El facilitada, ¿por qué? ¿Quién les facilita? ¿Quién facilita el transporte de eso? ¿Quién le está facilitando ingresar? Ustedes cuando quieren ingresar aquí, ¿quién les facilita su ingreso? ¿O entran por la ventana? La puerta nos facilita el ingreso. Si nosotros llegáramos y no hay llave, no ingresamos, ¿no? Si nosotros tendríamos un cuarto sin puerta, ¿por dónde ingresamos? No ingresamos. Las puertas nos facilitan. Es por eso que aquí en difusión facilitada, ¿quién nos facilita? Las proteínas. ¿Qué proteínas? Transmembranas. Difusión facilitada. ¿Quién le facilita? Las proteínas transmembranas, tipo canal, porque hay un canal por donde van a atravesar. Difusión facilitada, fíjense cómo está atravesando la
proteína transmembrana. Digan proteína transmembrana. Y ahora como que quisieran aprobar. Y ahora como que no quisieran que les dé una tarea. A ver, de nuevo. 2, 3. A ver, todo es interés. Todo es interés en la vida. Fíjense. ¿Cómo atraviesan? Aquí está el sodio, el potasio, cloro. ¿Sí? ¿En qué consiste difusión facilitada? Es el transporte facilitado por proteínas transmembrana, puertas que permiten el acceso al interior de la célula, de las partículas con carga o de mayor tamaño molecular e hidrofílicas, solubles en agua. O sea, hay moléculas que son hidrofílicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son solubles en agua, pero son hidrofóbicas, que quiere decir que repelen a la grasa. Entonces, esto es como una puertita que les evita chocar contra las grasas, los ácidos grasos de las colitas de los líquidos. Transporte en el que se transporta partículas con carga o de mayor tamaño molecular e hidrofílicas a través de la membrana celular. Esa podría ser una pregunta de examen. La respuesta es difusión facilitada, porque es un transporte en el que transporta partículas con carga eléctrica de mayor tamaño molecular o hidrofílicas. Si nosotros vemos esas características, pues es difusión facilitada. Además, tal vez nos den una característica de que no está utilizando energía, porque difusión facilitada tampoco utiliza energía. Las proteínas transmembrana que utilizan el transporte facilitado se denominan canales iónicos o poros, permeasas o carriers, así se llaman. Y ahora les voy a mostrar cómo es una permeasa. Fíjense cómo actúa una permeasa. Viene el carrier, abre la compuerta e ingresa. Miren qué bonito, ¿no? Entonces, las permeasas pueden dar paso, por ejemplo, al ion bicarbonato, HCO3. Eso van a memorizar ustedes, ¿ya? HCO3. Ese es el ion bicarbonato. En su examen les voy a preguntar, ¿sí? Deben saber de memoria ustedes muchos tipos de moléculas que o sea, están en nuestro cuerpo y son muy importantes. Cuando el bicarbonato aumenta en nuestro cuerpo, se llama alcalosis. Y por eso hay que conocerlo, porque ustedes van a tener pacientes donde esta molécula va a aumentar. Va a llegar un paciente con alcalosis, o en una cirugía, o ha consumido algo, etc. Entonces hay que conocerle al bicarbonato. El bicarbonato también se utiliza como tratamiento para lo contrario. ¿Qué es lo contrario a alcalosis? ¿Qué es lo contrario? Es como que blanco, negro. ¿No sé? Messi, Cristiano Ronaldo. Así. María Becerra, no, ella no tiene comparación. No tiene que. Bien. Acidosis, ¿ya? Lo contrario de alcalosis es acidosis. Acidosis, alcalosis. Si un paciente tiene acidosis, el tratamiento será algo que dé alcalosis. ¿Y qué da alcalosis? Bicarbonato. Repetimos, bicarbonato. El bicarbonato, entonces, ¿qué tipo de transporte utiliza? ¿De qué estamos hablando? Fuerte, 2, 3. Ahora sí, como que no quieren que les aumente tarea, porque ya tienen. Fuerte, 2, 3. Transporte facilitado. ¿De nuevo? Transporte facilitado. Ya, pero se llama difusión facilitada. 2, 3. Difusión facilitada. Ya, entonces, juguemos. El sodio, el potasio, el cloro, ¿qué tipo de transporte utilizan? Difusión facilitada. Ya, ahora como que quisieran aprobar el examen de dispensación. El sodio, el potasio, el cloro, ¿qué tipo de transporte utilizan? Difusión facilitada. El oxígeno, el CO2, ¿qué tipo de transporte utilizan? Difusión simple. De nuevo, los engañé.
2, 3. Difusión simple. Las vitaminas liposolubles, ¿qué tipo de transporte utilizan? Difusión simple. El bicarbonato, ¿qué tipo de transporte utiliza? Difusión facilitada. Excelente. Entre difusión simple y difusión facilitada, ¿cuál es? Dicen del cielo. Ya. Y el otro tiene que ser. Muy bien, tiene que entrar por una puertita, ¿sí? Ahora, si quieren, para acordarnos, podemos dibujar aquí una puertita. Eso sería nuestro memotécnico. Aquí hemos dibujado un fantasmita. Entonces vamos a jugar a eso, ¿ya? Yo les digo difusión simple y ustedes me dicen fantasmita. Y yo les digo difusión facilitada y ustedes me dicen puertita. ¿De acuerdo? Así con cariño. Difusión simple. Difusión facilitada. Puertita. Difusión simple. Difusión facilitada. Muy bien. Entonces, entre los ejemplos que utilizan esto es el sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Y también un ejemplo de cuerditas que están en esta es la permeasa. Digan permeasas. 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 Muy bien. Entonces vamos a hablar de las permeasas. Y en el examen les preguntan, ¿en cuál de los transportes se utilizan las permeasas? Facilitada. Muy bien.